síndromes que nosotros vemos en asociación o como expresión de enfermedades glomerulares. O sea, las glomerulopatías se expresan como cuadros nefrítico-nefrótico, ¿no? Siendo que, digamos, la patología eh, estructural, no necesariamente inflamatoria, pero digamos un daño importante en el glomérulo se manifiesta como síndrome nefrótico, mientras que el síndrome nefrítico involucra usualmente la presencia de glomerulonefritis. O sea, cuando hablemos de síndrome nefrítico, detrás de eso está el concepto de glomerulonefritis. Muy bien, entonces el síndrome nefrítico es un síndrome clásico, mucha antigüedad, y en realidad tiene una triada clásica, ¿no? Que es la presencia de hipertensión, edema y hematuria, ¿no? La hematuria, no necesariamente, la hematuria puede ser macroscópica, sin embargo también, y de hecho da mucho más eh, solidez a un diagnóstico de glomerulonefritis, la presencia de cilindros hemáticos o la presencia de hematíes dismórficos. Es decir, la triada característica, ¿no?, clásica, y la base sobre la cual construimos el diagnóstico de síndrome nefrítico es hipertensión, edema y hematuria. Adicionalmente, puede ocurrir proteinuria, suele haber un grado de proteinuria, pero habitualmente no está en el rango nefrótico, ¿no? Cuando se combinan proteinuria nefrótica o las características del síndrome nefrótico con el síndrome nefrítico, eso es un síndrome nefrítico o nefrótico, que ustedes van a verlo con, de forma bastante común, particularmente en enfermedades difusas del tejido conectivo, ¿no? Pacientes con lupus suelen presentarse con síndromes nefrítico o nefrótico, y cuando se afecta digamos, la depuración, la tasa de filtración glomerular, esto puede también incluir algunos grados, o sea, puede ocurrir también oliguria. Entonces, triada clásica: hipertensión, edema y hematuria, ¿no? Pudiendo adicionalmente ocurrir, pero no son elementos indispensables, sin embargo le dan mucho más solidez al diagnóstico, la presencia de proteinuria no nefrótica y oliguria. Si bien es cierto, digamos, no forman necesariamente parte del síndrome, es un dato ominoso, es un dato que nos indica que hay una progresión rápida de la enfermedad, que este paciente probablemente esté haciendo deterioro de la función renal, y es una situación en la que tenemos que tener un tratamiento más o menos inmediato. Muy bien, entonces la presencia, ¿no?, de síndrome, y esto es importante recordar, ¿no? Cuando yo encuentro síndrome nefrítico, eso significa glomerulonefritis, ¿no? Acá disculpen si ha autocorregido en inglés, pero bueno. Entonces, la presencia de síndrome nefrítico involucra glomerulonefritis. Sin embargo, no toda glomerulonefritis se presenta como síndrome nefrítico. De hecho, hay algunas formas de glomerulonefritis que más bien se presentan como síndrome nefrótico o como grados variables de proteinuria, alteraciones en el segmento sin otra manifestación. Entonces, si yo encuentro un síndrome nefrítico, yo estoy casi seguro que este paciente tiene una forma de glomerulonefritis, pero no toda glomerulonefritis va a darnos un síndrome nefrítico. ¿Y cómo es que ocurre todo esto? Bueno, esto es digamos, una sobresimplificación, pero creo que puede ayudar un poco a comprender, ¿no? Básicamente lo que hay es injuria y un proceso inflamatorio glomerular, es decir, una glomerulonefritis, ¿no? Y esto va a dar lugar a, digamos, a tres grandes fenómenos, ¿no? Por un lado, va a aumentar la permeabilidad glomerular, es decir, este glomérulo inflamado va a permitir el pasaje de proteínas y va a producirse proteinuria, ¿no? Por otro lado, va a haber daño endotelial, y este daño endotelial va a dar lugar a que pasen hematíes, pero estos hematíes, al ser, digamos, sometidos a los cambios osmóticos entre el glomérulo y los túbulos, van a crenarse, van a deformarse. Por eso es que vamos a encontrar esta presencia de hematíes dismórficos, ¿no?
Y también se van a agregar frente a lo que es la proteína de Tamm-Horsfall, o sea, va a haber disminución del filtrado glomerular, pero la proteína tubular va a persistir ahí. Y entonces a esa proteína tubular se van a unir los hematíes, dando lugar a estos famosos cilindros hemáticos, que son diagnósticos de glomerulonefritis. Ustedes ven cilindros hemáticos, están absolutamente seguros, es un dato altamente específico de glomerulonefritis, ¿no? Y por otro lado, va a haber reducción del filtrado glomerular, ¿no? Va a haber este proceso inflamatorio, va a generar menor filtrado. Eso va, digamos, automáticamente llevar a oliguria, ¿no? A retención de productos nitrogenados, pero también lo que va a generarse es activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, porque va a llegar menos, digamos, volumen a la mácula densa, al aparato yuxtaglomerular, y entonces se va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, lo cual va a llevar también a la producción de endotelina, va a generar hipertensión, ¿no? Y va, conjuntamente con la proteinuria, va a dar lugar a la presencia de edemas. Noten que los edemas en síndrome nefrítico tienen un doble mecanismo. Por un lado, hay proteinuria y hay disminución de la presión oncótica, pero probablemente lo más importante es la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que genera retención hidrosalina y genera la presencia de edemas. Entonces, nuevamente, hipertensión, edema, hematuria. Y esta es un poquito la cascada que nos lleva a generar estas condiciones. Muy bien. Esto ya es un poco más en detalle, ¿no? Solamente para ilustrar, esta es acá les dejo la referencia, es una interesante visión de lo que en donde encontramos un combo en el cual ven la fisiopatología y los síntomas y signos y las complicaciones, ¿no? Cómo va llevando esto a cada uno. Y tal vez la única, digamos, algo que me gustaría recalcar de esto es que nosotros podemos tener la presencia de complejos inmunes, ¿no? Que se forman en la circulación y se depositan en el glomérulo, pero también existe la posibilidad de que hayan anticuerpos dirigidos contra los propios antígenos glomerulares, siendo el ejemplo clásico la enfermedad antimembrana basal glomerular, ¿no? Y como ven ustedes, bueno, esto es básicamente lo mismo que habíamos comentado. Vamos a encontrar hematuria como expresión del proceso inflamatorio, glóbulos rojos dimórficos, cilindros, ¿no? Y disminución del filtrado, dando lugar a azoemia, disminución de la tasa de filtrado y oliguria, ¿no? Así que bueno, esto es esencialmente una repetición, pero tal vez para enfatizar el hecho de que la enfermedad inmune caracterizada por depósito de complejos inmunes puede ser complejos inmunes circulantes que se depositan en el glomérulo o complejos inmunes que se forman como consecuencia del ataque a las propias estructuras glomerulares, ¿no? Muy bien, historia clínica. Como ustedes verán, es hipertensión, edema y hematuria. Entonces, nuestra historia, generalmente el síndrome nefrítico, bueno, es una enfermedad de presentación aguda o subaguda en el mejor de los casos, ¿no? Ahí el paciente nos va a referir edemas, ¿no? Hematuria, ¿no? Y puede referirnos oliguria también, lo cual es, como les digo, un signo ominoso, ¿no? Y la hematuria es también un componente importante. Y acá es, sobre todo cuando ustedes ven hematuria asociada a infección respiratoria, ¿no? Y esto es bien importante. Cuando ustedes ven una hematuria, ¿no? O sea, un paciente que viene y nos dice, estaba con el dolor de garganta, estuvo con una faringitis, y eso pasó, y luego de unas 2, 3, 4 semanas aparece hematuria y edemas, entonces eso es típico de la glomerulonefritis postinfecciosa, en particular la glomerulonefritis postestreptocócica, ¿no? Sin embargo, la hematuria puede ser también lo que se conoce como hematuria cifaringítica o sinfaringítica, de acuerdo a ustedes donde lo lean, ¿no? Y eso se ve en nefropatía IgA. La nefropatía IgA es una enfermedad,
¿no? En donde moléculas de IgA, que se pueden ver como depósitos lineares en la inmunofluorescencia, atacan al glomérulo, y típicamente lo que va a ocurrir ahí es que se va a activar con la infección faríngea, y entonces el paciente va a ser, en el momento en que desarrolla la infección faríngea, en ese momento desarrolla la hematuria. Entonces, ese es un dato importante, ¿no? Que es la pregunta 6 del examen, ¿no? O sea, si la hematuria aparece con la infección respiratoria, eso es nefropatía IgA. Mientras que en la postestreptocócica es posterior a la infección faríngea, ¿sí? Por eso es que muchas veces, o sea, ustedes van a examinar al paciente y no van a encontrar, pues, signos de exudado purulento, en fin, las características de una faringitis estreptocócica, ¿no? Bueno, dentro de lo que son antecedentes, también, bueno, es importante, sobre todo, buscar enfermedades autoinmunes e infecciosas, que son las que más, digamos, pueden ir asociadas a esta condición, ¿no? Entonces, lupus, vasculitis por ANCA, enfermedad de Goodpasture, ¿no? Recuerden, Goodpasture es la enfermedad antimembrana basal glomerular, que tiene además no solamente componente renal, sino además también tiene hemoptisis como resultado del ataque inmune al alveolo. Esto lo hemos visto en neumología. Y por otro lado, dentro de las infecciones, pacientes con hepatitis B, hepatitis C, sífilis, tuberculosis, HIV, son todas ellas condiciones que pueden asociarse a síndrome nefrítico, y de hecho, parte del workup diagnóstico, parte del plan de trabajo, es siempre buscar estos agentes en un paciente con síndrome nefrítico, ¿no? Los antecedentes familiares nos ayudan. Recuerden que, por ejemplo, nefritis hereditaria con sordera, eso se llama síndrome de Alport, ¿no? Y la enfermedad de membrana basal delgada, que hasta hace algunos años se llamaba hematuria benigna recurrente familiar, porque, bueno, básicamente es una condición que suele ser más bien benigna, no suele ir con deterioro importante de la función renal, y genera hematuria que tiene una agregación familiar, ¿no? Y bueno, ciertamente antecedentes familiares de enfermedades autoinmunes también son importantes al momento de hacer esta historia, ¿no? Con respecto a lo que es ya el examen físico y la ayuda diagnóstica, la hipertensión arterial, ¿no? Obviamente, porque forma parte de la triada, ¿no? La hipertensión no suele ser de gran medida, 150, 160, no solemos tener pacientes con 200, 220, ¿no? Entonces, el edema suele ser un edema duro, más bien, a diferencia del nefrótico, ¿no? Ustedes, el síndrome nefrótico es un edema muy blando, ¿no? Algunos le llaman tipo manteca, ¿no? Pero bueno, mientras que el síndrome nefrítico es un edema más bien duro, ¿no? Y generalmente es de menor cuantía que el síndrome nefrótico, ¿no? Puede haber signos de vasculitis cutánea, eso nos apoya evidentemente a la presencia de enfermedades autoinmunes, sinovitis, un paciente con compromiso articular, eso va mucho para el diagnóstico de lupus, ¿no? Serositis, derrame pleural, ascitis igualmente, ¿no? La presencia de soplos, acuérdense que endocarditis infecciosa, y esto es un tema importante, la endocarditis infecciosa, que debemos sospechar en todo paciente que tenga fiebre y soplo cardíaco. O sea, si un paciente viene con fiebre y soplo cardíaco y no encuentran una explicación obvia para eso, endocarditis infecciosa es una condición importante. Y la endocarditis infecciosa genera una activación inmunológica por exposición de los antígenos de las válvulas, y entonces hace artritis, hace nefritis, ¿no? Se comporta como si fuera una enfermedad autoinmune, hace factor reumatoide positivo. Muchas endocarditis son tratadas inicialmente como lupus, como artritis, hasta que nos damos cuenta que tiene tremenda vegetación. Así que en el síndrome nefrítico, de todas maneras, con una ocultación cuidadosa nos puede permitir evaluar, buscar los soplos que podrían darnos la sospecha de esta condición. En el examen de orina, bueno, ya yendo a lo que es exámenes auxiliares básicos, lean bien su examen de orina, ¿no? Porque a veces vemos los exámenes de orina, sí, no pasa nada, doctor, ¿no? Hace poco en la visita médica, recordarán los alumnos con los que estuvimos pasando visita, no se habían dado cuenta que este examen de orina tenía 98% de hematíes dismórficos, con presencia de acantocitos, ¿no?
que son también hematíes deformados que típicamente se van a presentar acá, ¿no? Y presencia de cilindros hemáticos. Entonces, viendo un examen de orina, hicimos el diagnóstico de glomerulonefritis, y esto lo habían pasado por alto porque a veces en el examen de orina solamente ven los leucocitos y no los leen de manera completa. Bien, puede haber retención nitrogenada, es decir, elevación de las cifras de urea creatinina, y esto nuevamente nos pone en un diagnóstico, digamos, o es una condición de gravedad y requiere que tengamos que actuar de inmediato. Cuando vean paciente con oliguria, con elevación de urea creatinina, tienen que resolverlo ya, ¿no? Y, como les decía, grados variables de proteína, ¿no? Esto es, bueno, la típica imagen, ¿no?, de glóbulos rojos agregados a la proteína de TAM-Horsford, que es esencialmente un cilindro hemático, ¿no? Acá pueden ver con un poco de mayor detalle cómo los túbulos en estos pacientes están infiltrados con cilindros hemáticos, ¿no? Y adoptan la forma justamente del túbulo, por lo cual se ven pues estas estructuras a manera de cilindros en el examen completo de orina, ¿no? Esta ni lo miren, porque yo lo pongo porque no es que no lo miren, ¿ah? Pero me gustó mucho ver este cuadro porque probablemente esto sea muy diferente en nuestro medio. ¿Cuál es el problema? Que nadie lo ha estudiado. Y esto es interesante, un tema de investigación, de repente alguno de ustedes que esté interesado en su tesis, en fin, ver cuáles son las causas de síndrome nefrítico en el Perú, o al menos en alguno de nuestros hospitales, ¿no? Y yo creo que tenemos cosas muy distintas, ¿no? Ciertamente los menores de 15 años, glomerulonefritis postestreptocócica es claramente en todos lados, en todo el mundo va a ser siempre la primera causa, pero en el grupo de 15 a 65 años, yo tengo la impresión, lo cual es un nivel de evidencia que es la cosa más de subsuelo de la evidencia clínica, porque es solamente una impresión clínica, pero yo tengo la impresión de que probablemente en el Perú nefritis lúpica sea una de las cosas más frecuentes. No sabemos por qué en el Perú hay tanto lupus y sobre todo por qué en la selva hay tanto lupus. Esa es una línea, es una observación que hemos hecho muchas personas a lo largo de mucho tiempo, conversando siempre entre internistas de diferentes hospitales, y es algo intrigante, pero bueno, lo dejo para ustedes también como una tarea para su formación, la búsqueda de referencias e investigar sobre eso en los interesados, ¿no? Mientras que en los pacientes de más de 65 años, efectivamente vasculitis probablemente sea la causa más probable, pero también las condiciones paraneoplásicas, acá probablemente, o sea, la glomerulonefritis paraneoplásica puede ser una expresión importante, pero tampoco está en estas diapos, ¿no? Así que, en resumen, ¿no?, por debajo de los 15 años, claramente glomerulonefritis aguda postinfecciosa es lo más importante. Pero luego aparecen otras condiciones y en otros países casi siempre vean ustedes que nefropatía es una condición muy frecuente citada en la literatura, pero esto es literatura de España, literatura de Estados Unidos, en fin. En el Perú parece no ser tan común, pero nuevamente de repente estamos rebuznando y de repente hay un montón de nefropatía, sino que nadie la busca. Recuerden ustedes que en medicina el que no encuentra es porque no busca y el que no busca es porque no sabe, ¿no? Así que esto los dejo solamente como una motivación o una desmotivación. Ahora, yendo de manera práctica, ¿no? Y esto es algo que siempre les pedimos en la visita, ¿no? Podemos teorizar, podemos hablar, pero ya, en la práctica tenemos que pararnos. Viene nuestro paciente con síndrome nefrítico. Y lo dejan como un diagnóstico, ¿no? Síndrome nefrítico. Yo digo, no, síndrome nefrítico es un síndrome. Y a partir de eso tienes que elaborar en cuáles son los diagnósticos más probables. Y en general, el diagnóstico diferencial básicamente es o tiene el paciente una nefritis postinfecciosa, o tiene una glomerulonefritis asociada a una enfermedad multisistémica, o tiene una glomerulonefritis primaria, ¿no? Ese es esencialmente nuestro diagnóstico diferencial. Y dentro de lo que es glomerulonefritis postinfecciosa, ¿no?,
nosotros, bueno, esencialmente lo que pasa es que hay un antígeno bacteriano, típicamente estreptococo, sin embargo, se ve también en estafilococo, neumococo, meningococo, diferentes tipos de virus, e incluso malaria, toxoplasma, ¿no? Este antígeno, aparentemente por mecanismos de mimetismo molecular, es decir, que tiene antígenos parecidos a los de la membrana basal glomerular, desencadena una respuesta inmunitaria, eh, aunque lo más probable es que los complejos antígeno-anticuerpo que se forman se depositen en el glomérulo y eso desencadene la respuesta, ¿no? Entonces, digamos, esto es la fisiopatología más, digamos, más aceptada, ¿no? Finalmente. Y un dato importante es que cuando tenemos glomerulonefritis postestreptocócica, ¿no? Cuando vean ustedes, es una típica, ¿no? Faringitis, una faringoamigdalitis estreptocócica con exudado purulento. Esto va bastante con anticuerpos antiestreptolicina O. Pero recuerden que esto lo vemos cuando el paciente tiene la faringitis y cuando venga con el síndrome nefrítico ya no vamos a encontrar esto. Y lo mismo, las infecciones cutáneas, impétigo típicamente estreptocócico, van a generar niveles de antiDNasa B, ¿no? Pero también, nuevamente, bueno, las infecciones, el impétigo suele tener más duración, ¿no? Entonces siempre quedan las costras, por lo menos ahí probablemente puede haber hiperpigmentación, algunas costras que nos sugieran que ha habido esta condición, ¿no? Mientras que en faringitis, al momento del síndrome nefrítico, ya no va a haber exudado purulento, ¿no? Entonces, bueno, esto es una primera impresión. O sea, cuando vea a un paciente, ya, primero tenemos que ver, ¿hay alguna infección que yo pueda, digamos, interpretar como causante de esto? Es decir, hago mi historia clínica, le pregunto, ¿ha estado con faringitis en las últimas 2 semanas? ¿No? O con infecciones cutáneas, con impétigo. Y, por supuesto, en paralelo, voy a hacer pruebas, sobre todo hepatitis B, C, VIH, ¿no? Y en zonas endémicas, por supuesto, malaria, ¿no? Toxoplasma sí es mucho más raro, ¿no? Y por lo menos pedir anticuerpos antiestreptolicina o anti-DNAsa B. Muy bien, entonces esta es una primera categoría. Si viene un paciente con síndrome nefrítico, podría ser posinfecciosa. Y acá también en posinfecciosa vamos a incluir a endocarditis bacteriana subaguda. Recuerden que la endocarditis que condiciona síndrome nefrítico es la endocarditis bacteriana subaguda, ¿no? No la aguda, sino la subaguda. ¿Por qué? Porque la subaguda es la que genera complejos inmunes que finalmente van a depositarse y generar la glomerulonefritis. Muy bien. Ahora vamos a ver esta segunda parte. Habíamos visto que un primer grupo de etiologías son las glomerulonefritis postinfecciosas, pero también las glomerulonefritis pueden ser parte del contexto de una enfermedad multisistémica autoinmune. Y entonces ahí tenemos a la vasculitis, ¿no? Las vasculitis asociadas a ANCA, la púrpura de Heno-Schönlein, ¿no? Que es una vasculitis que ocurre en glúteos y miembros inferiores. Esto es importante que recuerden porque a veces el paciente, bueno, tiene cierto pudor y no quiere mostrar eso y ya nos ha pasado. Viene un paciente con glomerulonefritis, yo recuerdo hace unos 3 o 4 años, y bueno, resulta que el paciente no le habían examinado las piernas y estaba con toda la púrpura de Heno-Schönlein típica, ¿no? Que es justamente muslos y glúteos, ¿no? Así que es importante el examen completo, ¿no? Enfermedades difusas del tejido conectivo y típicamente el lupus, yo diría que el lupus es lo que nosotros más vemos, por lo menos en hospitalización, como causa de glomerulonefritis y síndrome nefrítico agudo, ¿no? Y más raramente crioglobulinemia. Sucede más en climas fríos, porque justamente las crioglobulinas se activan a temperaturas relativamente bajas, ¿no? Entonces nosotros no vemos mucho, pero vemos algunos casos asociados a sífilis y a linfomas, ¿no? Sin embargo, es algo raro en nuestro medio. Good Pasture es ocasional, lo vemos de vez en cuando. Y recuerden que el síndrome de Good Pasture
es una enfermedad en la que digamos, los anticuerpos o los autoanticuerpos van contra la membrana basal glomerular, pero la membrana basal glomerular, y bueno, produce síndrome nefrítico, pero cuando tenemos el síndrome de Goodpasture, no solamente van contra la membrana basal glomerular, sino como la membrana basal glomerular se parece, digamos, tiene determinantes antigénicos similares a los de la membrana alveolar, entonces también ataca al alveolo y produce hemoptisis. Entonces, cuando un paciente venga con, digamos, dificultad respiratoria, hemoptisis, ¿no?, y glomerulonefritis, una sospecha importante es el síndrome de Goodpasture, ¿no? Para los que están ahí en el Hipólito, justo tenemos una sospecha ahí en un paciente que viene justamente por síndrome nefrítico y hemoptisis. Muy bien, y genera pues y típicamente Goodpasture va con deterioro de la función renal, por lo cual tenemos que dar tratamiento inmediato en estos pacientes, ¿no? Solamente un par de palabras sobre nefritis lúpica, porque como como acabo de comentarles, probablemente en nuestro país nefritis lúpica sea, digamos, la causa más frecuente de glomerulonefritis asociada a enfermedades multisistémicas, ¿no? Y lo que van a encontrar es anticuerpos contra el DNA, ¿no? Por eso eso es un marcador muy importante. Entonces ustedes pueden ubicar anticuerpos anti-DNA de doble cadena, y la expresión de estos antígenos de estos anticuerpos contra el DNA de doble cadena es un marcador fundamental y muy importante, muy específico de nefritis lúpica, ¿no? Entonces, paciente que viene con proteinuria, con hematuria, que tiene lupus, le encuentran anti-DNA nativo, ya ustedes saben, el DNA nativo es el DNA de doble cadena, son términos sinónimos. Ustedes saben que ese paciente casi con seguridad tiene nefritis lúpica, ¿no? Ahora bien, entonces hemos visto que la glomerulonefritis puede estar condicionada, puede ser posinfecciosa, ¿no? Puede ser asociada a una enfermedad multisistémica, pero también existen lo que se llaman las glomerulopatías primarias, ¿no? Las glomerulopatías primarias son aquellas en las cuales solamente o exclusivamente está afectado el glomérulo, ¿no?, o el riñón. Entonces, bueno, ahí vamos a encontrar a la glomerulonefritis membranoproliferativa idiopática. Esta forma tenemos que descartar siempre lupus, hepatitis B, hepatitis C, porque es muy frecuente esta respuesta membranoproliferativa, como está asociada a depósitos de complemento, puede verse en un montón de enfermedades. Así que antes de decir que el paciente tiene una glomerulonefritis membranoproliferativa primaria, tenemos que descartar la presencia de lupus, HIV, hepatitis B, hepatitis C, sífilis, cuanto menos, ¿no? La nefropatía por IgA, ¿no?, que también se denomina enfermedad de Berger, lo que vamos a encontrar son depósitos lineares de IgA, ¿no?, cuando hacemos la inmunofluorescencia. Y eso va a caracterizarse, como les decía hace un momento, por hematuria sin faringitis. O sea, por alguna razón esta se activa cuando el paciente tiene infecciones respiratorias. Entonces, el paciente hace una bronquitis, hace una neumonía, hace una faringitis y orina sangre. Ese es el cuadro que va a traer al paciente, ¿no? Muy bien, entonces esa debe ser nuestra sospecha de nefropatía IgA, ¿no? Y finalmente, bueno, dentro del contexto de una enfermedad aguda o subaguda, vamos a encontrar a la nefritis rápidamente progresiva. La nefritis rápidamente progresiva, que típicamente va a ser, al momento de la histología, van a encontrar lo que se llaman medias lunas celulares. ¿Qué son las medias lunas celulares? Como su nombre lo indica, esto es el glomérulo, esto que ven acá, y estas células, ¿no?, hay una proliferación celular en forma de media luna, ¿no? Entonces, ahí pueden ver perfectamente cómo es una media luna celular, que está muy asociada a la presencia, pues, de nefritis rápidamente progresivas, ¿no? Y esto puede ser debido a afectación de la membrana basal glomerular, y entonces acá vamos a encontrar enfermedad antimembrana basal glomerular, puede ser por inmunocomplejos o puede ser por
anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos, ¿no? Entonces vamos a encontrar las glomerulonefritis asociadas a ANCA, sin que necesariamente haya una vasculitis sistémica por ANCA, ¿no? Y ya un poco yéndonos hacia las enfermedades crónicas, ¿no? Nosotros, si ustedes se habrán dado cuenta, nunca han visto una enfermedad de membrana basal delgada, ¿no? Imagino que ninguno de ustedes ha visto alguna. Ni la verán, porque hasta que no tengamos microscopio electrónico. O sea, la enfermedad de membrana basal delgada se caracteriza por episodios de hematuria recurrente, ¿no? Muchas veces con componente familiar, y cuyo diagnóstico se basa en la microscopía electrónica, en donde se ve pues una disminución del grosor de la membrana basal. Bueno, eso es. Así que hasta que no contemos con microscopía electrónica de rutina, no veremos estos casos, ¿no? Y claro, hay gente que dice, pero en el Perú no hay, pero ¿cómo vas a hacer si en el Perú no hay si no tenemos microscopio electrónico, ¿no? Entonces, nuevamente se repite esto de que el que no encuentra es porque no busca y el que no busca es porque no sabe. Pero también tendríamos que agregar que el que no busca es porque no tiene cómo buscar, como en este caso, ¿no? Y finalmente, bueno, las nefritis hereditarias, dentro de las cuales, como les decía, ¿no? Nefritis crónicas asociadas a sordera, esta es la enfermedad de Alport, ¿no? Muchas personas creen que la enfermedad de Alport no es sino una variante más agresiva y más dañina de la enfermedad de membrana basal delgada, pero eso es todavía una elucubración. Y por el momento se considera que son dos condiciones distintas. Generalmente Alport va con deterioro importante de la función renal y tiene este componente de sordera que no tiene la enfermedad de membrana basal delgada. Muy bien, esto yo creo que lo vamos a pasar un poco, de repente podemos regresar a esto, pero es básicamente cuándo hacer una biopsia renal, y creo que eso sale un poquito del tema, así que lo vamos a pasar por acá, y vamos a hacer una pequeña mención a lo que es nefritis túbulo-intersticial, ¿no? Nefritis túbulo-intersticial es uno de los síndromes, digamos, nefrológicos más oscuros. ¿Por qué? Porque no tiene, pues, o sea, no tiene una anamnesis, un examen físico florido, y necesitamos un alto grado de sospecha. Y no sabemos cuánta nefritis túbulo-intersticial hay, porque yo particularmente casi no veo que la gente sospeche. Y esto es porque, como les digo, no hay un cuadro clínico clásico, ¿no? Entonces, aquí llamamos nefritis túbulo-intersticial, como su nombre lo indica, es un proceso inflamatorio, ¿no?, que compromete los túbulos, el intersticio y los vasos sanguíneos, sin comprometer al glomérulo, ¿no?, o comprometiendo mínimamente al glomérulo. Y esto puede ser de naturaleza aguda o crónica. Entonces, esa es la definición. Ahora, ¿esto cómo se manifiesta, ¿no? Se manifiesta básicamente por alteraciones en el sedimento urinario, en la función renal, que pueden ser de instalación aguda o crónica, ¿no? De modo tal que, como ustedes ven, no hay una clínica característica, ¿no? Entonces, nosotros normalmente dividimos, ¿no?, a estas nefritis túbulo-intersticiales en agudas y en crónicas, ¿no? En el caso de nefritis túbulo-intersticial aguda es, bueno, toxicidad por medicamentos, y acá sí yo quiero tal vez incidir un poco en esto porque no la buscamos. Muchos pacientes hacen, ¿no? Por ejemplo, están con yo les aseguro que si ustedes ven con un poquito de detenimiento, hay muchos pacientes que están en vancomicina, por ejemplo, y después les sube, ¿no? Empeora la creatinina, bajamos la dosis de vancomicina. Esos pacientes están haciendo nefritis túbulo-intersticial aguda por vancomicina. Es común. O por amicacina. Pero no lo estamos reportando, ¿no? No lo estamos pensando. Simplemente bajamos dosis y ya, ¿no? Bueno, drogas, infecciones. Y esto es importante, ¿no? Nosotros hemos
acuñado en el hospital un término que se llama el NACITU, ¿no? ¿Qué es NACITU? Que todos los pacientes tienen NAC e ITU, o sea, neumonía e ITU. Entonces, ustedes comprenderán que es poco probable que un paciente tenga neumonía y pielonefritis, ¿no? Y lo que muchas veces ocurre, muchas veces está detrás de estos erróneos NACITU, es que las infecciones, los procesos infecciosos, desencadenan como una respuesta una nefritis intersticial, que no es un proceso infeccioso, o sea, no es una pielonefritis, no es una infección urinaria. Y generalmente lo que van a encontrar es un sedimento urinario anormal, leucocituria, cierto grado de hematuria, puede haber cilindros, puede haber elevaciones discretas de la urea creatinina, pero no es una infección urinaria, es una nefritis tubulointersticial aguda de origen infeccioso, ¿no? Y algunas enfermedades autoinmunes pueden presentarse también, no con afectación glomerular, sino con afectación intersticial, ¿no? Ahora, como ven ustedes, las manifestaciones clínicas son inespecíficas, ¿no? Generalmente, y ojo, esto es cuando estamos hablando de nefritis por medicamentos. Típicamente el paciente viene con, digamos, cuadro febril, artralgias, mialgias, ¿no? Puede haber exantema cutáneo y deterioro de la función renal con presencia de leucociturias, cilindros leucocitarios y cuando lo hacemos, eosinofiluria. Entonces ustedes dirán, bueno, pero efectivamente nadie hace eosinofiluria. No sé por qué no lo hacemos, porque medir eosinófilos en orina no es difícil, pero no lo hacen, pues. Entonces, eso es importante, es un dato, por ejemplo, valioso. Si ustedes encuentran eosinofiluria, ya tienen el diagnóstico, ¿no? Y puede haber cierto grado de proteinuria no nefrótica, ¿no? Entonces, generalmente son pacientes con manifestaciones sistémicas, fiebre, y acá es súper importante, y eso creo que deben grabárselo también. A veces pasa, ¿no?, de que un paciente tiene infección urinaria, y entonces le damos un antibiótico, el paciente mejora, está muy bien, está de alta y de repente hace fiebre, y digamos deterioro de la urea creatinina y leucocituria, ¿no? Entonces eso no es que tenga una infección urinaria que haya empeorado, sino es que ha tenido una nefritis tubulointersticial aguda por el antibiótico que ha estado utilizando. Así que tengan eso en consideración antes de decir que un paciente que está yendo bien, de repente pues empieza a doler las articulaciones, un poco de fiebre, exantema, artralgias, y ven pues leucocituria. No piensen necesariamente que tiene una nueva ITU o que la ITU no ha respondido, ¿no? Muy bien. Entonces esto generalmente transcurre pocos días después de la exposición a la noxa, ¿no? Y bueno, en contraparte también existe la nefritis tubulointersticial crónica, ¿no? Y acá hay pues por ejemplo pacientes, lo más común, ¿no? Probablemente hay pacientes, ustedes saben, que tienen artritis, que tienen enfermedades reumatológicas y toman analgésicos antiinflamatorios no esteroides durante meses o años, ¿no? Y esto puede condicionar un daño tubular crónico, ¿no? Con nefritis intersticial crónica, ¿no? Otro aspecto interesante es la gota, ¿no? Pacientes con niveles elevados de ácido úrico generan nefropatía por uratos, y la nefropatía por uratos, ¿no?, va a dar lugar con el paso del tiempo a una nefritis intersticial crónica que incluso puede llevar a la insuficiencia renal, ¿no? La intoxicación por metales pesados, esto valdría la pena. No sabemos qué ocurre, hay muchos poblados del centro del Perú que tienen una cantidad de metales pesados increíble en su sangre, y bueno, no se les ha estudiado mucho. Es algo que queda como un interrogante para nosotros. Litio en pacientes con enfermedad maníaco-depresiva, ¿no? También pacientes también que han sido sometidos a radiación intraabdominal, también es una condición. Bueno, y en realidad tampoco no hay síntomas, ¿no?, en particular. Son pacientes, digamos, como parte generalmente de la evaluación de un paciente que consume crónicamente AINES, o como en el transcurso de la evaluación de un paciente con gota,
pacientes que reciben litio por enfermedad maníaco-depresiva o que han estado expuestos a plomo, a sílice, nosotros le tomamos de rutina urea creatinina, un examen de orina y muchas veces vamos a encontrar en estos casos, ¿no?, la presencia de leucocituria, elevaciones de urea creatinina y bueno, ya cuando esto lleva a una enfermedad renal crónica más o menos avanzada, la presencia de hipertensión secundaria, ¿no? Muy bien, eh, yo creo que esto es todo. Bueno, ahí están los capítulos de la gente.